Buenas tardes, Lourdes. Bueno, mi nombre es Raquel Santiago Moya y como alumna del máster de agroalimentación en esta asignatura que hemos estado cursando de avance en análisis agroalimentario, pues como pedía en la actividad que expusiéramos un poco un resumen de lo que habíamos aprendido en base a las cuestiones que habías planteado en Moodle. En primer lugar, planteabas que dibujásemos un esquema de un equipo de cromatografía de líquidos en el que, bueno, los componentes fundamentales del equipo de cromatografía de líquidos serían, por un lado, los depósitos de la fase móvil, que a continuación pasarían a la cámara de mezcla, donde se mezclan los componentes que vamos a usar de la fase móvil. A continuación irían a la bomba, a continuación irían al inyector, que es donde se introduce la muestra que vamos a analizar. Luego pasaría por el bucle y luego pues bueno, iría hacia la columna, que es donde, la parte donde se realiza ese análisis. Y finalmente, pues bueno, en el detector, que es donde ya se ve exactamente lo que estaríamos analizando, ¿vale? En cuanto a, luego también estaría otra parte que es el desecho, que es donde va la parte que no, se va ya después de haberlo analizado. Bueno, los componentes del equipo de cromatografía de gases son similares, lo que pasa que, bueno, estarían por un lado el gas portador, porque no es un líquido, sino que es un gas. Bueno, ahí se utilizarían gas como el nitrógeno o el helio. A continuación ya iría hacia la cámara de mezcla, perdón, donde a continuación iría hacia el inyector, donde introduciríamos la muestra. A continuación iría a, bueno, el inyector, que está a 250 grados, para que se inyecte la muestra y a su vez también pues se produzca la vaporización de esa mezcla, de esa muestra. A continuación pasaría al horno, luego a la columna y a continuación ya pues a la llama, donde se desintegran los componentes, y a continuación ya pues al detector. Em, por un lado, em, bueno, realmente no es que se desintegren y vayan al detector, sino que irían directamente al detector. Ahí he tenido un error al decirlo. Y luego, bueno, pues en el segundo punto, en el que se ha de explicar el procedimiento a seguir para identificar un analito en una muestra, yo he querido coger un ejemplo práctico más relacionado con lo que, para explicarlo, con lo que, bueno, en mi sector, como trabajo en una cooperativa de aceite de oliva, pues entonces lo he querido aplicar. Entonces, para explicar dicho procedimiento, en primer lugar indicas que el aceite de oliva es un producto muy valorado por sus propiedades saludables y organolépticas, las cuales incrementan su valor comercial. Se trata de un alimento susceptible de sufrir fraude de autenticidad y adulteraciones por adición de otros aceites vegetales de menor calidad, para incrementar los beneficios económicos. Esta adulteración, además de un fraude económico, supone un riesgo para la seguridad alimentaria, pudiendo afectar la salud del consumidor. Por otro lado, desde el punto de vista cualitativo, la presencia de ciertos ácidos grasos indica la posibilidad de que estén presentes en el alimento determinadas grasas. Cuantitativamente, la proporción en la que aparecen estos ácidos grasos puede dar lugar a una orientación en la que la presencia de algún aceite determinado. Para elegir una técnica u otra, hemos de considerar la polaridad de nuestra muestra. Por un lado, mediante el empleo de la técnica de cromatografía gaseosa, hemos aprendido que podemos describir el perfil cualitativo y cuantitativo de ácidos grasos mayoritarios en distintas muestras de aceites vegetales a partir de los cromatogramas obtenidos de dos muestras de aceite, pudiéndose identificar la existencia de un posible fraude. Para comprobar la autenticidad de dos muestras de aceite comercializadas como aceite de oliva, en primer lugar tenemos que preparar las muestras y pinchar en un cromatógrafo de gases. Los cromatogramas obtenidos funcionarán como huella dactilar de las muestras.
Y por otra parte, siempre tenemos que considerar el cromatograma de los patrones de ácidos grasos puros utilizados de referencia para la comparación. Los picos de los cromatogramas de las muestras obtenidos se identifican con los correspondientes ácidos grasos de acuerdo con sus tiempos de retención. La identificación se realiza por comparación con los cromatogramas obtenidos con sustancias de referencia. En las mismas condiciones identificamos cada muestra los ácidos grasos mayoritarios, es decir, que tengan una mayor área de pico. Y luego, pues los debemos comparar el tiempo de retención de los ácidos grasos de las muestras con el tiempo de retención de los patrones, de manera que podamos identificar de qué ácido graso se trata. De esta manera podremos identificar de qué aceite se trata, pudiendo detectar que estaban intentando de manera fraudulenta hacernos pasar una muestra de aceite de girasol por aceite de oliva. Para la detección del fraude a través del cromatograma de gases, se puede realizar, pero también se podría hacer a través del cromatograma de líquidos, ya que podríamos analizar la cuantificación de triglicéridos en diferentes muestras con aceite de oliva y aceite de semilla y considerando un patrón y poder comprobar esto si se cumple o no a través de las variaciones de su composición triglicérica. Y nada más. Muchas gracias, ya me he pasado un poco del tiempo. Muchas gracias, Lourdes, por todo lo que nos ha aportado estos días.